Muy buenos días con todos y todas. Yo soy Robert Daza, actualmente soy el presidente del Coordinador Nacional Agrario. Nosotros somos una organización que articulamos dinámicas y organizaciones afroindígenas, pero mayoritariamente campesinas. En el momento hacemos parte de 63 organizaciones de todas las regiones del país, por ejemplo, como el Comité de Integración del Macizo Colombiano, de donde yo provengo, del Comité de Integración del Catatumbo, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, todo el proceso agrario de Centro Oriente, Arauca, Casanare, Boyacá, bueno, etcétera, 63 organizaciones. Nosotros tenemos una plataforma y una propuesta política dentro de la cual hemos considerado este tema del cultivo de coca, amapola y marihuana. Les voy a presentar algunas consideraciones de las lecturas que tenemos nosotros como campesinos y como habitantes y como parte del mundo agrario. En primer lugar nosotros decimos que los cultivos son el resultado de las políticas equivocadas de este gobierno y del Estado, principalmente de las políticas neoliberales, aperturistas y globalizantes. En 1990, cuando el presidente César Gaviria inicia con la apertura económica en firme con la implantación del modelo neoliberal, en el departamento de Nariño se arruinaron a 6.500 personas, no personas sino familias productoras de cereales. La alternativa que les brindaron a ellas fue el cultivo de flores. Ninguna familia tuvo la posibilidad de sostenerse en el cultivo de flores, ni siquiera de iniciar. Producto de eso, un éxodo campesino principalmente de jóvenes, hombres y mujeres hacia las selvas del Putumayo. Y ustedes como académicos, como interesados, las estadísticas, en el 90 es donde se incrementan los cultivos de coca en el Putumayo. Hoy, con los tratados de libre comercio, el gobierno pone a competir la economía campesina con la economía transnacional, con los agronegocios. Y el paro pasado, o sea, los paros, no únicamente el paro del año pasado, el paro agrario, evidenció eso con mucha fuerza. La economía cafetera está en ruina, la economía campesina de producción de alimentos de clima frío en ruina. Y hoy muchos cafeteros, después de que el ministro de Agricultura, Lizarralde, sale por la televisión a decir que la caficultura no tiene futuro, que hay mejor dedicarse al frijol, al maíz, hay muchos caficultores que están desfilando hacia las zonas de cultivo de coca y otros están sustituyendo café por coca. Igualmente también hay desfile de familias cultivadoras de papa, es decir, el campesino no quiere renunciar a su cultura, a su ser campesino, y debe mantenerse en el campo, en el territorio, se resiste a irse a la ciudad, pero estas políticas equivocadas les hacen cometer, lo podríamos reconocer seguramente esto como un error, el meterse en el cultivo de coca. Es decir, esta actividad de cultivo de coca, amapola o marihuana en menor escala es una reacción al abandono del Estado, al atraso que ha sometido el Estado a los habitantes de estos territorios. Ya lo decía en la presentación el señor de las Naciones Unidas, hacía todo este análisis que no es necesario repetir, y que yo creo que todo el mundo lo maneja, ¿no? Es muy difícil vivir en unas condiciones de aislamiento donde no se tiene acceso a los servicios que el Estado debe garantizarle a un ciudadano, que los tienen los habitantes de las periferias y que no los tiene la gente que vivimos en las zonas alejadas de nuestro país. Y también hay que considerar que la mayoría de cultivadores de coca en particular son las personas que huyeron de todo el proceso de despojo violento que se sufrió por las tierras, por parte de las élites y por parte de
de mafiosos y por parte de los terratenientes en las zonas de producción de cultivos. A la gente la han obligado sistemáticamente, a los campesinos nos han obligado sistemáticamente a abrir la frontera agrícola. A través de la violencia nos han obligado a huir hacia zonas más selváticas, pero cuando se coloniza esas zonas más selváticas, vuelve otra vez la violencia y los empujan cada vez más hacia las zonas más profundas de las selvas. Entonces, los que están cultivando en este momento son víctimas de la violencia, son desplazados, la gente que ha sido despojada de sus tierras y de sus territorios donde habitaban anteriormente. Los impactos de esta actividad sobre el campesinado son nefastos. Uno, porque el Estado lo volvió criminal al campesino y lo volvió narcoguerrillero, narcoterrorista, como dice este tonto hermoso que decimos nosotros que tenemos como ministro de Defensa, narcoterroristas, ¿sí? O sea, nosotros rechazamos categóricamente esa condena, ese juzgamiento que se hace sobre el campesinado. Nosotros seguramente la actividad de cultivo la hacemos por subsistencia, pero no la hacemos ni siquiera por negocio y mucho menos por la actividad de narcotráfico. Hay otro punto bastante grave, digamos, dentro de los impactos, que es la destrucción del ecosistema, de los bosques, la contaminación de los ríos. Las selvas del Pacífico, del Amazonas, de la Amazonía, están supremamente diezmadas por esta actividad, pero no únicamente por la actividad de siembra, sino también por la actividad de fumigaciones principalmente. Las fumigaciones repetidas y repetidas han causado un efecto de destrucción de la biodiversidad y principalmente del bosque nativo. En la cultura también hay impactos nefastos. La juventud campesina de las zonas de 20, 30 años de cultivo de coca ya no quiere cultivar cultivos para la alimentación, para la soberanía alimentaria, y eso es bastante perjudicial para nosotros como comunidad campesina. Y eso, digamos, bueno, la fumigación, el hecho de cambio de vocación, de cultura de agricultores, eso impacta sobre la soberanía alimentaria. Sobre la soberanía alimentaria, que es necesaria y es base para el futuro y para la sobrevivencia de un país. Propuestas de solución, o sea, nosotros tenemos varias propuestas de solución, en los videos algunas se han mencionado, principalmente en el video que presentan en la mesa de La Habana. Una es que como campesinos nosotros no queremos seguir cultivando coca, o sea, nosotros en esto estamos prácticamente atrapados, somos víctimas de pronto de esta situación. Y le hemos planteado en repetidos escenarios a gobiernos locales, al gobierno nacional, la necesidad de la sustitución voluntaria, porque nosotros estamos dispuestos a sustituir voluntariamente, pero debe el Estado garantizarnos también unas condiciones de vida digna para nosotros como campesinos. La política antidrogas repetidamente nos pone a nosotros paredes frente a esta situación donde nosotros nos estrellamos, y para ellos es más importante la propuesta de la fumigación, la propuesta de la violencia, es decir, el negocio de la guerra, el negocio de la muerte. Otra propuesta que tenemos nosotros y que estamos levantando es la legalización. Pensamos que la legalización de estos cultivos empezaría, digamos, por terminar sobre todo ese negocio y toda la espiral de violencia que conlleva, digamos, esta situación en particular. Un tercer punto que yo quiero mencionar es el del narcotráfico. Ya decíamos nosotros no somos narcotraficantes, nosotros seguramente somos productores. Y lo traigo a colación porque muchas opiniones, muchas acusaciones al campesinado de inmoral. O sea, el campesinado que cultiva coca es inmoral, éticamente no está bien. Dicen, bueno, ¿por qué no en el Ecuador? ¿Por qué no en Bolivia? ¿Por qué no en otros países? Pero ellos no analizan que la inmoralidad está dentro del Estado, dentro de la estructura casi de la sociedad. Del narcotráfico comen
desde los presidentes de la República, acordémonos del narcotraficante 82, comen los militares, las altas cúpulas militares y de policía, comen los políticos, la narcoparapolítica es conexa al narcotráfico, comen los bancos, toda la banca también se suple de esos negocios del narcotráfico. Y ellos no son inmorales, nunca se han dicho autocríticamente, eso es inmoral. Por último, como el tiempo es corto, quiero manifestarles que como movimiento agrario, nosotros seguimos vigentes con el paro agrario nacional. Tenemos en preparación la cumbre agraria que la vamos a realizar aquí en Bogotá el 15, 16 y 17 del mes de marzo. Esta cumbre agraria estamos participando organizaciones importantes del sector agrario como son la Marcha Patriótica Mía, el Congreso de los Pueblos Coordinador Nacional Agrario, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Proceso de Comunidades Negros, está Asocampo como SOC, está la MUA y otras organizaciones y procesos dinámicas regionales que se han adherido a este proceso de cumbre agraria. ¿Cuál es el objetivo de esto de cumbre agraria? Decirle al presidente que la crisis de lo agrario no se ha resuelto, porque la crisis de lo agrario está en las políticas públicas en favor de los agronegocios, en favor de las transnacionales, y mientras a nosotros no nos quiten la competencia de las transnacionales a la economía campesina, el campesinado está en grave riesgo de desaparecer. El día que desaparezca el campesinado como sector social, van a haber impactos bastante graves en las ciudades, porque el negocio de la comida es el que pretenden las multinacionales apoderárselo. Ese negocio que para nosotros como campesinos no es un negocio sino un servicio que nosotros lo prestamos con calidad, con buenos productos, con productos diversos. Eso es lo que van a coger los mercados, las multinacionales que tienen sus grandes superficies y que seguramente luego lo van a manejar a su antojo, lo van a manejar para manipular a la ciudadanía. Y en esta cumbre agraria pretendemos nosotros ponernos de acuerdo, ya tenemos un preacuerdo para el mes de abril iniciar una segunda jornada de movilizaciones agrarias, que nosotros conocemos como paro agrario, para obligar al gobierno a que por fin no nos dé paños de agua tibia, subsidios, sino a nosotros nos cambie las leyes, una ley que proteja la economía campesina, una ley que reconozca los derechos de los campesinos y campesinas, una ley que prohíba la importación de alimentos de las cuales nosotros somos autosuficientes. Y en esta cumbre agraria, uno de los puntos, como decía el doctor Camilo, es este tema de los cultivos de coca amapola. Ahí estamos construyendo una propuesta desde el campesinado colombiano para negociarla en un diálogo social con el presidente o con el Estado, porque nosotros también tenemos propuestas. Bienvenidas todas las propuestas que se hacen en la mesa de La Habana, pero para nosotros, como comunidad campesina, es necesario que haya una interlocución también directa con el Estado, porque nosotros tenemos también cosas que decirle de propuestas de solución y de compromisos para vivir libremente y para vivir dignamente en nuestros territorios. Gracias. Muchas gracias.